Bien, continuamos en 21 Noticias. Y ahora, a inicio de semana, vamos a platicar de una enfermedad que cada vez se encuentra más latente en nuestra ciudad. Me refiero al Alzheimer. Y a pesar de que se desconocen las causas que dan a esta enfermedad, la investigación sí muestra que ciertos cambios en el cerebro conducen a la misma. El día de hoy recibimos a la doctora Rosalinda Guevara Guzmán, quien es jefa de División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por la invitación a este programa. Al contrario, gracias por estar con nosotros. La investigación muestra que sí hay ciertos cambios en el cerebro que conducen a esta enfermedad. Efectivamente, así, eso es lo que está ocurriendo. A medida que la persona envejece, ocurre un proceso que se llama demencia, que es normal. A medida que nosotros envejecemos, el cerebro comienza a debilitarse sus funciones. Por ejemplo, en el caso de la vía visual, tenemos que utilizar lentes o auditivos. Bueno, en el caso del cerebro, cuyas funciones más importantes son el aprendizaje y la memoria, que son algunas funciones cognitivas, lo que más se afecta es la memoria. Y en la literatura y en mi laboratorio hemos encontrado que los primeros síntomas que una persona detecta es que está perdiendo el olfato. Ok. Por ejemplo, es muy común que llegue uno a la casa de la abuelita y está la llave del gas encendida y ella no ha detectado, no se da cuenta. Entonces, inmediatamente cuando nosotros observamos esto, es importante que la gente, es un foco rojo que diga cuidado, porque la persona puede estar perdiendo el olfato. Se ha encontrado que aproximadamente en unos 3, 4, hasta 5 años, antes de que exista este proceso de memoria ya muy afectada, lo primero que ocurre es una deficiencia de las funciones olfatorias. La persona ya no es capaz de reconocer los olores, ya no es capaz de recordar. El olfato es una modalidad sensorial muy interesante, sí, porque tiene un proceso de memoria olfatoria. Generalmente cuando nosotros nos ponemos en contacto con un olor, y si ese olor en un momento determinado estuvo asociado con un evento agradable o desagradable, cuando nosotros nos ponemos en contacto con él, inmediatamente evoca el recuerdo, sí, de ese olor. Entonces, este órgano, el sistema olfatorio, es muy importante. Entonces, nosotros siempre les decimos a las personas mayores que cuando sientan que está perdiendo el olfato o el gusto, cualquiera de las dos, porque están muy asociados a estas dos modalidades sensoriales, que inmediatamente estén alertas por si comienzan a sentir que han perdido la memoria. Definitivamente, yo ahorita platicando fuera del aire comentábamos acerca de los genes que pudieran ocasionar esta enfermedad, pero bueno, pues también tiene que ver por ahí, si tiene un pariente consanguíneo, claro, puedes tener la enfermedad. Exactamente. La enfermedad del Alzheimer, el 90% de ellas nosotros la llamamos idiopática, lo cual quiere decir que no sabemos por qué, y entre un 5 y un 10% es de origen genético. Entonces, en una familia donde algunos de los miembros de esa familia han desarrollado el Alzheimer, las probabilidades de que las generaciones subsiguientes la desarrollen es alta, va creciendo. Así es, y hay aparición ya sea temprana o tardía. ¿Qué significa esto? La temprana es justamente la genética. Una persona puede tener alteraciones de la memoria a los 20 y 30 años. 20, 30 años, ojo. O sea, es temprana. Sí. Y la otra, generalmente ocurre después de los 60 años. Ahora, entre los factores de riesgo nos hemos encontrado que las mujeres, nosotras... Las mujeres, fíjese, nosotros tenemos más probabilidad de desarrollar la enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. Bueno, en parte porque obviamente que después de los 45 viene la menopausia. Pero también la expectativa de vida de nosotras es mayor que de los hombres. Por ejemplo, un hombre en promedio en México vive a los 78 años, bueno, 75 años. Bueno, ahorita ya por dentro ya estará aumentada, pero nosotros vivimos después de los 80, ¿no? Entonces quiere decir que las probabilidades de desarrollarlas son mayores porque vivimos más, ¿no? Muy bien, y es una enfermedad progresiva, degenerativa. Sin embargo, ustedes, sobre todo ahí en la UNAM, trabajan para ya sea aletargar el proceso de la enfermedad o disminuir los síntomas. Bueno, hay varias cosas que estamos haciendo. Uno primero es tratar de investigar qué es lo que está ocurriendo en los pacientes con estas, adicionalmente de los signos patognomónicos que nosotros decimos patológicos, pues también hay más accesos desde el punto de vista, por ejemplo, de resonancia magnética que nos permiten ver si la aparición de placas está aumentando en el cerebro. Hay dos estructuras que se ven muy afectadas, que es el hipocampo y la corteza. ¿Por qué? Porque son las estructuras responsables de la memoria.
Cuando nosotros recordamos algo y no lo guardamos en el disco duro, eso está ocurriendo en una estructura que se llama hipocampo. Okay. Ya una vez que esa memoria fue consolidada, la pasamos a la corteza, entonces ya nunca podremos olvidarla. Por eso ocurre que una persona adulta mayor, lo primero que olvida es esta memoria transitoria, ¿no? Esta memoria de corto plazo. Okay. Y dirá, por ejemplo, le podemos preguntar, ¿qué desayunaste hoy en la mañana, abuelito? No me acuerdo. Pero ¿te acuerdas que hace 20 años, que no sé qué? Eso sí se acuerda. Muy bien. Participó, hizo, etcétera. Eso es lo importante de esta enfermedad. Definitivamente, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio y hacer un poquito más de conciencia. Y si detectamos cualquier síntoma, ir al médico. Si la persona adulta mayor siente que está perdiendo el olfato, inmediatamente acudir con su neurólogo para que le hagan un estudio o a llamarnos a la Facultad de Medicina para que le hagamos una prueba de olores. Muy bien. Muchísimas gracias.